Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir.
Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Ve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Y vuelve a
el primer lugar en mí. La semana anterior vimos que el registro de Lucas nos revela que aquella misma noche en la que Jesús lavó los pies de sus discípulos, estos habían discutido y peleado por cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Es importante que volvamos a leer el texto de Lucas para ubicarnos mejor en cuál era el ambiente de aquella noche. Lucas 22, versículos del 24 al 27. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Tal como lo expliqué en nuestro estudio anterior, Juan nos ha hecho ver que los utensilios para realizar el lavamiento de los pies se hallaban en aquel aposento alto. Pero no había nadie que realizara esa tarea. Sabemos que Jesús había pedido que la cena se llevara a cabo con total privacidad. Por lo tanto, no había ningún sirviente en aquel lugar. Al parecer, ninguno de los discípulos se ofreció para lavar los pies de los presentes, ni siquiera para lavar los pies de Jesús. Pero fue el mismo Señor Jesús quien adoptó la postura de un esclavo y derribó la arrogancia de sus discípulos. Hoy nos corresponde estudiar la sección de 6 versículos en la que encontramos el diálogo de Jesús con Pedro, y ese es el título de este mensaje: el diálogo de Jesús con Pedro. Juan capítulo 13, versículos del 6 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Este es el punto número 1, la resistencia del discípulo. Dice el versículo 6, el cual leeremos nuevamente: cuando llegó a Simón Pedro. Y quiero llamar su atención sobre la palabra cuando. En el griego encontramos la conjunción un, que puede traducirse como cuando o entonces. Esto nos sugiere que Pedro no fue el primero al que Jesús le lavó los pies. Seguramente, después de su disputa altanera, los discípulos, al ver el humilde servicio de Jesús, atravesaron por un periodo de vergüenza. Estaban consternados, perplejos, desconcertados. Permanecieron sentados y en absoluto silencio hasta que Jesús se acercó a Pedro, y éste, totalmente confundido, rompió el silencio.
lo mejor que podemos hacer al acercarnos a esta porción del relato sagrado es entender que las palabras de Pedro, de alguna manera, representan a todos los discípulos en aquel aposento alto e incluso a todos los cristianos, incluyéndonos a nosotros. Vamos al texto. Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no podía soportar aquella situación. Desde su perspectiva, lo que Jesús estaba haciendo era absolutamente incongruente. Para Pedro era totalmente inapropiado que el Señor, su Señor, realizara una tarea tan baja como lavar los pies de un simple discípulo como él. En toda la literatura antigua que ha sobrevivido, no hay ningún otro caso de un superior lavando los pies de alguien con un estatus inferior. En la cultura judía, los discípulos debían servir a su maestro. Algunas veces incluso realizaban las labores de un esclavo para éste, pero jamás se les exigía que lavaran los pies de su maestro, ya que se consideraba como una labor denigrante, incluso de parte de un discípulo para su maestro. La tradición judía posterior dicta que aún los esclavos judíos estaban exentos de lavar los pies de las personas, y que este trabajo humillante debía ser asignado a un esclavo gentil, es decir, a un esclavo no judío. Ahora podemos entender mejor la reacción de Pedro, quien expresó: Señor, ¿tú me lavas los pies? Cuando Pedro dice a Jesús tú, lo hace enfáticamente. Y en el griego este pronombre tú va seguido del pronombre mí, el cual también es enfático, haciendo un intenso contraste, que en el español sería algo así como esto: Señor, tú a mí me lavas los pies. El sentido es: Señor, alguien como tú le lava los pies a alguien como yo. Esto es muy similar a lo expresado anteriormente por Juan el Bautista cuando dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El término Señor que Pedro dice en el griego es Kyrios, que también puede traducirse como gobernante o amo. Ahora bien, es importante notar que en la Septuaginta, la versión griega de las escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento, que fue utilizada ampliamente por los primeros cristianos, el término Kyrios se usa para designar el nombre divino Yahvé, yo soy. Al parecer Pedro usa Kyrios, Señor, en el sentido del nombre divino, y se refiere a Jesús como Dios. Y esto encaja perfectamente con el hecho de que Jesús en el versículo 13 dirá: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Aunque aparentemente en medio de su objeción Pedro reconoce la divinidad de Jesús, irónicamente piensa que Jesús está rompiendo las reglas del servicio, cuando es en realidad Él quien se está oponiendo a la voluntad de Dios. Lo que parece modestia de parte de Pedro es, en efecto, desobediencia manifestada en un sentimiento de justicia propia.
Pedro está rechazando la gracia de Dios y desechando el mismo evangelio. Juan Calvino explica: hasta que un hombre no renuncie a su libertad de juzgar las obras de Dios, por más que se esfuerce por honrar a Dios, el orgullo siempre estará latente bajo la apariencia de humildad. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. La respuesta de Jesús es tan enfática como la pregunta anterior de Pedro. Y también el Señor hace un fuerte contraste entre los pronombres tú y yo. Dicho de una forma más explicativa, Pedro pregunta: Señor, ¿tú a mí me lavas los pies? Y Jesús responde: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. El juego de los pronombres tú y yo entre Jesús y Pedro no son solo palabras, son los sujetos de la obra de Dios y presentan una dinámica relacional. Implican la relación única que existe entre Cristo y el pecador, entre Cristo y su discípulo. Jesús no le pide a Pedro que comprenda, sino que obedezca. No le pide a Pedro que entienda, sino que se rinda. Es exactamente lo mismo que Dios sigue pidiendo de nosotros hoy en día. J.C. Riley dice: no se deben olvidar nunca los designios eternos de Dios, la sabiduría de la gran cabeza de la iglesia. Todo funciona adecuadamente aunque nosotros no lo creamos. Debemos creer aunque no lo veamos, en la enfermedad, en el dolor, en la pérdida, en la decepción. Debemos hacer acopio de fe y paciencia y escuchar a Cristo diciéndonos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Las palabras de Jesús en el griego dicen textualmente así: empero lo entenderás después de estas cosas. Y la pregunta que surge es: ¿cuáles cosas? Jesús parece referirse a su pasión, muerte y resurrección, y a la necesidad latente de sus discípulos de ser iluminados por el Espíritu Santo que habría de venir y que pronto recibirían. En el mismo discurso de despedida, Jesús les dijo en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Muy pronto, los discípulos que no entendían, finalmente comprenderían plenamente su misión y su función en el mundo. Retornemos ahora al relato. Pedro solía actuar y hablar con ignorancia impulsiva. Sin embargo, debemos reconocer que él era quien articulaba valientemente lo que otros callaban. Versículo 8. Pedro le dijo a Jesús: jamás me lavarás los pies. En una oposición absoluta, Pedro pasó de preguntar a afirmar tajantemente: jamás me lavarás los pies. En el griego, esta frase contiene la fuerza de un doble negativo. Y además añade la frase iston eona, con la que Pedro se niega a la idea de ser lavado por Jesús para siempre.
De manera literal dice así: no, nunca me lavarás los pies en toda la eternidad. La frase de Pedro es irónica, ya que lo que Jesús estaba por hacer en la cruz era lavar los pecados de Pedro por toda la eternidad. Contradictoriamente, Pedro ahora le da órdenes a quien acababa de llamar Señor. Incoherentemente, Pedro era muy humilde como para aceptar que el Señor le lavara los pies, pero no para mandarle al Señor. Tasker comenta: Pedro se resiste al intento de Jesús de lavarle los pies precisamente porque no asoció lo que estaba haciendo su maestro con su muerte, sino que lo consideró simplemente como un acto que cualquier esclavo podría realizar antes de un banquete. Al hacer esta protesta, Pedro estaba, en efecto, mostrando el orgullo de hombres y mujeres no redimidos, que están tan seguros de su capacidad para salvarse a sí mismos, que instintivamente se resisten a la sugerencia de que necesitan una purificación divina. En la segunda parte del versículo 8 dice lo siguiente: y Jesús le respondió a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. La respuesta de Jesús, además de ser poderosa y drástica, revela el gran significado del lavamiento de los pies. Jesús estaba prefigurando su acción suprema de servicio en la cruz del Calvario, donde con su sangre derramada lavaría profunda y permanentemente a aquellos que hemos creído en Él. En otras palabras, la humillación voluntaria de Jesús al lavar los pies de sus discípulos simbolizó también su humillación voluntaria al aceptar la muerte en la cruz para lograr la limpieza de nuestros pecados y nuestra maldad. El sentido más profundo de las palabras de Jesús es el siguiente: Pedro, si no aceptas el acto de servicio que yo realizo al lavarte los pies, mucho menos podrás aceptar lo que yo haré por ti en la cruz. Klink comenta: la exigencia del Evangelio es que necesitamos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que nos lave los pies y nos sirva. Sin embargo, todo en nosotros rechaza tal idea. De hecho, el orgullo que tan fácilmente se oculta en la religión nos haría pensar exactamente lo contrario: debemos servir a Cristo. Pero esto es lo que hace que el Evangelio sea tan radical. No es Cristo, sino nosotros los que necesitamos ser servidos. No debemos perdernos la teología práctica implícita en estos versículos, que nos dice alto y claro que no hay lugar en el cuerpo de Cristo para aquellos que no hayan sido limpiados por el Señor. El lavamiento en este contexto simbólico no se refiere al bautismo, sino a la limpieza expiatoria del pecado que solamente Jesucristo, el Cordero de Dios, puede efectuar. Mild dice lo siguiente: como Pedro, mientras imaginemos que podemos arreglárnoslas sin la limpieza de Cristo, no podemos ser salvos. El orgullo debe perecer. Somos pecadores
imposibilitados a quienes ninguna cantidad de buenas obras, ejercicios religiosos o ministerios cristianos pueden expiar. Solo la sangre de Cristo puede salvarnos. Su sacrificio ofrecido por nosotros en la cruz y recibido mediante un acto de fe simple y personal. Así que venimos a Cristo y le permitimos que nos lave. Literalmente, no hay pecado que no pueda limpiar de esta manera. Toda culpa puede ser perdonada, incluso los pecados que nos daría vergüenza admitir ante cualquier otra persona. Dentro de la literatura juanina, es decir, dentro de los escritos de Juan, encontramos textos que continúan enfatizando que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. En la primera carta que Juan escribe, dice en el capítulo 1 y versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el último libro escrito por Juan, cuando este ya era un anciano, el libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 1 y versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Este es el punto número 2, la rendición del discípulo. Pedro seguía sin entender el significado simbólico y espiritual de lo que Jesús estaba haciendo. Pero definitivamente sí comprendió las palabras de Jesús cuando Él dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro reaccionó de la siguiente manera. Dice el versículo 9. Simón Pedro le dijo, pasando del desconcierto al entusiasmo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Era tanto lo que Pedro quería tener parte con Jesús, que ahora, además de que Jesús le lave los pies, quiere que le lave las manos y la cabeza. Honestamente, al realizar este estudio, para poder compartir con ustedes esta predicación, no pude evitar reírme cuando me percaté de que Pedro, sin comprender la situación, continuaba tratando de modificar las acciones de Jesús. Literalmente, Pedro pasó de impedir que Jesús le sirviera en lo absoluto a exigir que Jesús le sirviera aún más. Primero, Pedro quiso decirle a Jesús qué hacer. Y ahora pretende decirle cómo debe hacerlo. Pedro reacciona como si lo que Jesús le ofrecía a lavarle los pies fuera insuficiente o ineficaz. Pero él demandaba más. Y me puse a pensar en cuánto nos parecemos nosotros a Pedro. Pasé de la risa a ser redargüido por el Señor. Porque cuántas veces, sin nosotros comprender la plenitud de la obra de Dios, buscamos también modificar las acciones del Señor. Y cuestionamos, pero ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿O por qué Dios no lo hizo de esta otra manera? ¿O por qué Dios no hizo más? Yo esperaba más de Dios. ¿O por qué Dios sí hizo aquello, pero no hizo esto otro?
entre muchos otros cuestionamientos que tantas veces presentamos, debemos aceptar con verdadera humildad que el Dios cuya soberanía es inquebrantable siempre hará su obra a su manera, no a la nuestra. Lo que nos corresponde a nosotros es rendirnos ante Él y obedecerle. El versículo 10 dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Por favor, volvamos a leer este versículo 10 y resaltaré dos palabras que en español parecen ser iguales, pero que en el griego son distintas. Jesús le dijo, el que está lavado, por favor repitan conmigo, lavado, no necesita más que lavarse los pies. Por favor repitan conmigo, lavarse, pues está todo limpio. En el griego, Jesús utiliza dos términos que son diferentes. El primero es louo. Se transcribe de esta manera. Y este significa bañar todo el cuerpo. Y el otro término que Jesús utiliza es nipto. Se transcribe así, nipto, y se traduce como lavar cierta parte del cuerpo. Eso es lo que implica. Entonces tenemos que ver bien que Jesús usa un juego de palabras distintas para enseñar una verdad divina. Entonces dice el Señor, el que está bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Como muy bien lo traduce la Nueva Versión Internacional, que dice así: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Los rituales de la limpieza eran parte de la vida cotidiana de los judíos en el primer siglo. Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de estanques de bautismo en muchos lugares donde los judíos habitaron. Por ejemplo, alrededor del templo encontramos una gran cantidad de dichos estanques. Según el historiador Josefo, los esenios se bañaban incluso antes de cada comida. En contraste, el Señor aclaró que no hay necesidad de volvernos a bañar, sino solamente de lavarnos el área que hemos ensuciado. Misericordiosamente, el Señor nos enseña que aún no existe perfección en el creyente. Aquí tenemos una hermosa imagen del perdón divino y uno de los textos teológicos más importantes del Nuevo Testamento.
¿Cuántas veces necesita una persona ser salva? Estos versículos nos dicen que alguien que ha sido completamente limpiado o bañado una sola vez, solamente requerirá de lavados regulares después de eso. El baño completo representa la regeneración inicial. Los lavados repetitivos simbolizan el perdón constante por el pecado cotidiano que cometemos. J.C. Riley explica que es como si Jesús dijera lo siguiente: todo aquel a quien perdono y justifico está completamente lavado de todos sus pecados y solo necesita el perdón diario de la suciedad que le mancha al viajar por un mundo pecaminoso. De hecho, al igual que le pedimos a Dios por el pan nuestro de cada día, también diariamente le rogamos: perdónanos nuestras deudas. En nuestras imperfecciones, los creyentes necesitamos tener una vida de constante arrepentimiento. El arrepentimiento en la cosmovisión hebrea está relacionado con el verbo shuv, que significa volver, regresar, retornar. Es decir, nuestra vida debe ser de un constante volver a Dios en cada momento. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la misma carta, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. D.A. Carson comenta: las personas que han sido limpiadas por la obra expiatoria de Cristo, sin duda, necesitarán que los pecados subsiguientes sean lavados. Pero la limpieza fundamental nunca podrá repetirse. Boyce explica: aquellos que son de Cristo son hombres y mujeres totalmente justificados, pero necesitan una limpieza constante de su contaminación repetida por el pecado, a fin de que la comunión que tienen con el Padre y con el Hijo no se rompa. Jesús continúa diciendo en el versículo 10: y ustedes están limpios. Jesús aplica anticipadamente a sus discípulos la obra que en tan solo unas horas realizaría con su muerte en la cruz, al expiar los pecados de estos y de nosotros. El Señor dirá más adelante, también dentro del marco de su discurso de despedida, en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Sin embargo, Jesús aclara en la última parte del versículo 10, aunque no todos, es decir, no todos estaban limpios.
En el versículo 11, Juan, como el narrador, comenta, y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo, no todos están limpios. Esta es la segunda indicación dentro de la totalidad del pasaje de que había un traidor entre los discípulos. Evidentemente, está refiriéndose el texto a Judas Iscariote. Esta es una solemne advertencia, ya que significa que no todos los que profesan seguir a Jesús son verdaderamente suyos. Algunos se han acercado a Jesús superficialmente, a un lavamiento meramente externo, quizá de apariencias y condescendencias religiosas, pero siguen sin permitir que el Señor lave sus corazones. Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy hemos entendido que el lavamiento de los pies es un símbolo de limpieza salvadora. En nuestro próximo estudio nos percataremos de que el lavamiento de los pies es también un modelo de conducta cristiana. Si tú has sido completamente bañado, necesitas constantemente ser lavado. Si tú aún no has sido bañado, necesitas rendirte a Jesús para que Él te redima y te limpie por completo de todos tus pecados y de toda tu maldad. Y luego de que has sido salvado por Cristo, en tu caminar cristiano necesitas ser lavado constantemente de la suciedad del camino recorrido. Quiero invitarte a que oremos juntos. Cierra tus ojos un momento y hablemos con Dios. Divino Salvador Jesucristo, aquí estamos. Somos tuyos, te pertenecemos. Señor, perdónanos por nuestra resistencia a tu obra, por nuestras objeciones a lo que tú haces, por nuestros cuestionamientos cuando ni siquiera entendemos. Señor, gracias por mostrarnos que más allá de entender lo que haces, necesitamos rendirnos ante ti. Más allá de comprenderte, necesitamos obedecerte, Jesús, y decirte: aquí estoy, haz lo que quieras hacer conmigo. Solo soy un pecador imposibilitado de limpiarse por sus propios méritos. Por eso te necesito, poderoso Salvador. Lávame de toda mi maldad, límpiame de todos mis pecados. En ningún otro
hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en ti, Jesús. Solo tú eres el Rey de gloria, que se humilla a lavar los pies de sus discípulos. Solo tú eres el poderoso, soberano Dios, hecho carne, que entregó su vida en la cruz y se derramó hasta la muerte para nuestra salvación. Por eso baña por completo al pecador y después de bañarlo, limpia constantemente sus pies al lavarlo de la contaminación del polvo por el camino que han dado. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos a ti, Jesús. Renunciamos a nuestro orgullo que nos ha hecho pelear por quién de nosotros es el mejor, el mayor, el más importante. Renunciamos a nuestro orgullo que nos ha hecho resistirnos a tu obra. Renunciamos al orgullo que trata de decirte cómo debes hacer las cosas. Señor, hoy solamente nos rendimos totalmente ante ti. Solo tú perdonas pecados. Hoy reconocemos como Juan el Bautista que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lávanos, Señor. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Cantemos una vez más. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí
estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. El primer lugar en mí, como un clamor a Dios. Canta nuevamente conmigo. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar. Y vuelve a ocupar el primer lugar. Y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús para ser lavado completamente de tus pecados y de tu maldad. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile a Jesús conmigo, como lo enseña Pablo en Romanos, creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Repite conmigo esta oración de fe y dile a Dios: Señor Jesús, límpiame, lávame. Reconozco mi absoluta necesidad de ti. Soy un pecador que necesita tu perdón. Haz tu obra en mi vida. Sálvame, Jesús. Creo en tu obra en la cruz y también creo en tu resurrección al tercer día. Me entrego a ti, Jesús, tal cual soy, tal cual estoy, creyendo que tú eres el poderoso Salvador y el único camino al Padre.
En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, el divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que